Hola con todos, vamos a hacer una pequeña aplicación en Python para simular un modelo el modelo SIR, ¿no? Que es lo que nos indica aproximadamente, ¿no? Cómo es la curva de contagio, ¿no? En este caso del COVID-19. Vamos a intentar usar el Python, ¿no? Para hacer esta simulación y más o menos, ¿no? Entender, bueno, saber uno la utilidad que tiene el lenguaje de programación como el Python y entender un poco cómo es la curva, y lo vamos a aplicar con datos de Perú para estimar cuándo sería el famoso tope, ¿no? Que indica, ¿no? O sea, es decir, hasta cuándo va a crecer la curva y cuándo va a empezar a descender. ¿Ok? Entonces lo que vamos a utilizar es el modelo matemático SIR, ¿ok? Para este caso. Sirve donde S, ¿no? Básicamente es lo que se indica como susceptibles, son las personas susceptibles, es decir, las personas sanas que no se han enfermado previamente, que pueden contagiarse. ¿Ok? Las personas sanas que pueden contagiarse. Luego I vendría a ser el número de infectados, ¿no? ¿No? O personas que actualmente, o que, bueno, que al día tienen el virus, ¿no? Están infectados, vamos a poner, ¿no? Hay personas que al día están infectadas. Y el R vendría a ser la tasa de recuperados, ¿no? Los recuperados. En este caso, personas que ya no tienen el virus, ¿no? Ahora, en este caso, la cantidad de recuperados puede ser porque hayan superado la enfermedad o que ya hayan fallecido, ¿no? Son esos dos casos, ¿no? Vamos a considerar recuperado simplemente como una persona que ya no puede volver a enfermarse, sea porque se ha sanado o sea porque ha fallecido, para hacerlo más simple el cálculo. ¿Ok? Entonces, teniendo esto, vamos a proceder a hacer el cálculo, ¿no? La fórmula para la cantidad de contagiados, vamos a poner, ¿no? La cantidad de contagiados en un día n, ¿no? Va a ser igual, ¿ok? La cantidad de contagiados en un día n va a ser igual a la cantidad de infectados en el día anterior, vamos a ponerle n-1, ¿ok? La cantidad de infectados en el día anterior por la tasa de exposición, ¿no? Por la tasa de exposición que tiene multiplicado por la probabilidad de contagio, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo calculamos la cantidad de infectados en el día n? Simplemente la cantidad de infectados anteriores multiplicado por la exposición, es decir, con cuántas personas interacciona una persona infectada, y por la probabilidad de contagio que hay con esa persona infectada. ¿Ok? Luego esto lo multiplicamos también, bueno, si la cantidad de susceptibles, o sea, es decir, la cantidad de personas que se pueden infectar sería ilimitado, así quedaría la fórmula, ¿no? Pero como la cantidad de susceptibles va a disminuir, entonces vamos a multiplicarle por un factor que sería la cantidad de susceptibles en el día n dividido por la población, ¿no? La cantidad de la población, es decir, eh, el total de la cantidad de susceptibles en un día n dividido por la población. Ese vendría a ser la cantidad de contagiados. ¿Ok? Luego, entonces, teniendo estos datos, ¿no? Teniendo estos datos, vamos a aplicar la fórmula, eh, o vamos a calcular, ¿no? El valor de E multiplicado por el PC para Perú. Esto ya lo calculamos con datos estadísticos, ¿ok? Vamos a calcular el valor de la exposición multiplicado por la probabilidad de contagio, pero para Perú. Vamos a despejar entonces cuánto sería este cálculo de ahí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña aproximación. Vamos a poner que contagiados es igual a la cantidad de infectados, como habíamos dicho en el día anterior. Como lo vamos a calcular con datos de Perú desde el 6 de marzo que empezó la propagación, ¿ok? El paciente cero fue detectado el 6 de marzo y se asume que desde ahí empezó el proceso. Entonces, como tenemos data desde esa fecha, ahí este valor de susceptibles entre población hasta el día de hoy, como está en estado creciente, va a tender a ser a 1, ¿no? Obviamente no va a ser 1, ¿no? Va a ser un valor menor, ¿no? Pero podemos aproximar para simplificar los cálculos que sea 1, ¿no? Como estamos considerando data donde la curva es creciente. Entonces, sería número de infectados por el valor de por la probabilidad de contagio. Vamos a asumir que para Perú esta es la fórmula, ¿ok? Dado que tenemos data solamente desde el 6 de marzo hasta el día de hoy, ¿no? Luego pero también los contagios, los cantidad de contagiados en un día n, también
esto será igual, ¿no? La cantidad de contagiados en un día N será igual a la cantidad de infectados que hay en ese día menos la cantidad de infectados que hay en el día anterior, ¿no? La cantidad de contagiados en un día N aproximadamente será igual a la cantidad de infectados en ese día menos los infectados en el día anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces, este más o menos son la cantidad de infectados que sean nuevos que hay, contagiados nuevos que hay, ¿no? Entonces, vamos a igualar estas dos ecuaciones. Entonces, tendríamos infectados en el día n-1 multiplicado por E, multiplicado por la probabilidad de contagio, igual a la cantidad de infectados en el día n menos la cantidad de infectados en el día n-1. Pasamos este valor, ¿no?, a la derecha y factorizamos infectados de n-1, ¿no? Pasamos este a la izquierda y factorizamos. Entonces, infectados en el día n-1 se multiplica, y acá sería al E por la probabilidad de contagio, y como pasa con signo positivo, sería más 1, ¿no? Esto sería igual a los infectados en el día n. ¿Ok? Estamos acomodando la ecuación. Entonces, esto lo pasamos a dividir y tendríamos que E, la tasa de exposición por la probabilidad de contagio es igual a los infectados en el día n dividido por los infectados en el día n-1. Dividido por los infectados en el día n-1. Eh, Esto más 1, ¿no? Básicamente. Y por último, despejando la cantidad de E, la tasa de exposición por la probabilidad de contagio es igual a la cantidad de infectados en el día n menos, no, entre la cantidad de infectados en el día n-1 menos 1, ¿no? Toda esta división menos 1. Este es el valor que hemos calculado para el valor para despejar o para obtener E por la probabilidad de contagio. ¿Qué es infectados? Es la cantidad de infectados en el día enésimo. ¿Y qué es la cantidad de, no es el acumulado, ojo, ¿no?, la cantidad de infectados que hay en el día enésimo? Y el n-1 es la cantidad de infectados que hay en el día anterior, ¿no? O sea, la cantidad de infectados que hay en el día enésimo y el otro es la cantidad de infectados que hay en el día anterior. Entonces, vamos a calcular, estos son los datos, ¿no?, de Perú, ¿ok? Desde el día 6 de marzo, que fue el paciente cero, hasta el día de hoy, que hubo esa cantidad, ¿no?, que tenemos 170.039 infectados, ¿no? Entonces vamos en base al acumulado, vamos a sacar los infectados día a día, ¿no? Simplemente restando el valor de un día entre el anterior, ¿no? Y obtenemos los infectados al día a día. Luego, una vez que obtenemos esto, vamos a obtener esta división, ¿ok? Los infectados en el día entre los infectados en el día anterior, ¿no? Entonces, esta división, ¿no? El valor del infectado en este día dividido entre el día anterior. Este valor, el valor de estos infectados entre el día anterior. Y así sacamos ese valor de esa constante. Una vez que tenemos el valor de la constante, le restamos 1 para obtener este valor, ¿no? Le restamos 1 y obtenemos este valor, ¿no?, el valor de acá restado en 1. Simplemente un cálculo en Excel para obtener el E por P, ¿no? Para obtener la tasa de exposición por la probabilidad de contagio para Perú. Ahora, como se supone que es una curva creciente, ¿no?, como es una curva ascendente, entonces esto no debería ser negativo, ¿no? Debería ser siempre positivo, ¿no? Es decir, la cantidad de infectados en un día debería ser superior a la cantidad de infectados del día anterior, o sea, debería ser positivo. Entonces acá vamos a hacer un pequeño filtro, ¿ok? Vamos a quitar todos los negativos, ¿ok? De todas estas muestras de todos los días, vamos a quitar los negativos. Y también vamos a quitar los valores excesivamente altos, ¿no? Por ejemplo, 4, ¿no? Eso es un valor que probablemente sea por un tema ya de muestras de ese día. Lo vamos a quitar y nos vamos a quedar con el valor de la mayoría, ¿no? Entonces, vamos a escoger solamente entre valores positivos y menores a 1, ¿ok? Entonces, hacemos un filtro vamos a escoger 0 y 1, los valores que estén entre 0 y 1. De todos esos valores que estén entre 0 y 1, calculamos cuánto es el promedio y nos sale 0.2652, ¿no? 0.2652. Entonces, para Perú, el valor de E por la probabilidad de contagio para Perú es igual a 0.2652, ¿ok? Estamos tomando el promedio que nos sale ese valor de E, ¿ok?
Ahora, lo bueno de Perú es que cuando a los pocos días del paciente cero se detectó la cuarentena, ¿no? Y bueno, aunque se han flexibilizado algunas medidas, al día de hoy todavía seguimos en cuarentena. Entonces, podríamos considerar que hasta el momento todo este valor ha sido uniforme, ¿no? No ha habido mucha variación, ¿no? Si hubiera habido un largo periodo sin cuarentena, entonces este valor, al momento que se ejecuta la cuarentena, este valor cambia, ¿no? Y al momento que se libera la cuarentena, este valor también cambia, ¿no? Pero como hemos estado, bueno, casi todo el tiempo en cuarentena, podemos asumir este valor como un promedio aceptable, ¿ok? Entonces, teniendo estos datos, teniendo este dato de acá, ya podemos simular en Python o dibujar la curva en Python considerando todos estos datos. Lo que nos interesaba era este factor, ¿no? La tasa de exposición por la probabilidad de contagio que lo hemos obtenido para un valor en base a las pruebas que se han realizado. Ahora, vamos entonces a realizar el cálculo. Este es el programita Tony, ¿no? Para simular en Python. Primero algunos datos, ¿no? Primero, la población actual o la población, vamos a asumir que para Perú sea 30 millones. ¿Ok? 30 millones para Perú. Estamos asumiendo que esa es la población que tenemos. La cantidad de infectados, voy a ponerle infectados, en el día cero, ¿no? Va a ser uno, ¿no? Básicamente, ¿no? Y luego la cantidad de contagios, no, bueno, los recuperados serán cero, porque todavía no hay recuperado ese día. La cantidad de contagiados o contagios también serán cero en ese día. Y las personas susceptibles serán la diferencia, ¿no? La cantidad de la población menos los infectados, que serían 29 millones, ¿no? 999.999. Entonces, estas son las personas que se van o bueno, que son susceptibles a enfermarse. ¿Ok? No hay recuperados y no hay contagiados en el primer día, ¿no? O cuando empieza el proceso. ¿Ok? Para graficar, vamos a usar listas para graficar. ¿Ok? Vamos a poner necesitamos también la fecha, ¿no? Básicamente, ¿no? Necesitamos la fecha. Entonces vamos a poner que la fecha de inicio sea igual day to day. Vamos a sacar el día de hoy, ¿ok? Menos una cantidad, ¿no? Para restarle una cantidad y que lo considere como número de días, usamos la función time delta, ¿no? Time delta y le ponemos days igual, vamos a probar con 87 a ver si nos da. De pasada voy a imprimir, antes de continuar, inicio, voy a imprimir cuánto me sale inicio. Me debería salir el 6 de marzo. Vamos a ver. Le pongo play. Que está simulando. No, bueno, está corriendo el programa. Y efectivamente, ¿no? Me sale 6 de marzo. Con este valor me sale 6 de marzo. Ese va a ser mi inicio, ¿ok? Este va a ser mi inicio. Entonces definimos eh, la lista de las fechas y como valor inicial, inicio, ¿no? Ese va a ser mi lista, mi eje X, ¿no? La fecha y le voy a poner como eje, como primer valor, inicio. Luego la lista de contagios, ¿sí? Que va a ser igual y como primer valor le voy a poner contagios, ¿no? Como primer valor va a ser contagios, que en este caso va a ser cero. El primer valor de esta lista va a ser cero, el primer día. ¿Ok? Luego, entonces, ya continuamos y ya haríamos el for, ¿no? Ya haríamos el for para simular la cantidad de días, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? For i igual in range. Vamos a ponerle 150 días. ¿Ok? Para que haga una iteración, un bucle, ¿ok? En 150 veces, ¿no? Y en esos 150 veces vamos a considerar los 150 días. Y acá ya vamos a aplicar la famosa fórmula que teníamos acá, ¿no? De contagiados, ¿no? O los contagios, ¿no? La fórmula ya para los contagios. Los contagios, ¿ok? Ahora van a ser la cantidad de infectados en el día anterior, vamos a poner infectados en el día anterior, ¿no? Ojo, como Torres es lo primero que estoy actualizando, entonces sería lo de acá, ¿no? La cantidad de infectados en el día anterior por el valor de E por la probabilidad de contagio, ¿no? Pero este valor ya lo tenemos, ¿no? Para Perú, ¿no? Era 0.2652, 0.2652. Por, ahora sí le vamos a aplicar, ¿no? La fórmula, las cantidades susceptibles entre la población, ¿no? Entonces, la cantidad de susceptibles, ¿sí? Dividido por la población. Esta es la fórmula de contagios, ¿no? Como ven, para el valor anterior
directamente ya se calculó, ¿no? Infectados vale 1, susceptibles vale este valor entre la cantidad de población, ¿ok? Ya se calcula. Y ahora vamos a actualizar cada uno de los valores, ¿no? Lo primero que tendríamos que ver es la cantidad de, ya estos datos que vienen ahora es para la siguiente interacción, ¿no? O sea, para como siguiente dato. Primero, susceptibles, ¿no? La cantidad de personas susceptibles. Ya va a variar, ¿no? La cantidad de susceptibles va a ser los valores de susceptibles que habían menos los contagios que han habido en este caso de acá. Este es el valor de los contagios que haya habido en ese día. Para el día siguiente será los susceptibles, los valores que había, menos la cantidad de contagios. Luego vamos a ver cuántos, en este caso, bueno, vamos a aumentar la cantidad de días, ¿ok? Vamos a aumentar la cantidad de días, entonces vamos a imprimir básicamente el, el inicio, va a variar, ahora inicio ya no va a ser el valor de inicio, sino el valor de inicio más, y le vamos a sumar un día simplemente, ¿no? Más time delta, y acá le ponemos days igual 1, ¿no? Simplemente a días le estamos sumando 1, ¿ok? Para que sea el siguiente valor, ¿ok? Luego vamos a ver cuántos recuperados hay en el día, ¿no? Cuántos recuperados va habiendo, ¿no? Vamos a considerar que la duración, ¿ok? La duración de la enfermedad es igual a 14 días, ¿ok? Vamos a suponer que la enfermedad dura 14 días, o sea, una persona está enferma por 14 días. Vamos a considerar eso que es un valor promedio. Entonces, la cantidad de recuperados que hay por día será igual a la cantidad de infectados que hubo, a la cantidad de infectados dividido entre 14. Es la tasa promedio de cada cuánto se recupera una persona. Y si una persona se recupera cada 14 días, quiere decir que cada día se recupera un catorceavo de esa persona, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Claro que, bueno, si lo vemos como persona, no es posible, ¿no? Pero si lo vemos como masa, como grupo, sí es posible hacer este cálculo, ¿ok? Entonces vamos a suponer esto. Luego, la cantidad de recuperados totales, ¿no? Recuperados, ¿ok? Esta cantidad de recuperados va a ser igual a recuperados, los valores recuperados que había, los que teníamos anteriormente, más los recuperados que hubo en ese día. Recuperados, actualizamos el valor, ¿ok? Luego tendríamos básicamente la cantidad de infectados, también se actualizaría, la cantidad de infectados que había, ¿no? La cantidad de infectados sería la cantidad de infectados que había, la cantidad de infectados que había, más los contagios que han habido, ¿ok? Pero hay que reducirle los recuperados del día, ¿no? O sea, los infectados son la cantidad de infectados que había más los nuevos contagios, pero hay que restarle cuántas personas se están recuperando en el día, ¿no? Esa ya es la fórmula correcta, ¿no? Un aproximado, ¿no? Y ahora simplemente adicionamos para grabar, ¿no? Con esto ya tenemos actualizado todos nuestros valores, ¿no? La cantidad de infectados, la cantidad de recuperados, la cantidad de contagios, la cantidad de susceptibles, la duración si es fija, el día ya lo tenemos adicionado, ¿ok? Esto ya no necesitamos imprimir. Y ahora vamos a adicionar estos valores a nuestra lista para proceder a graficar. Entonces, lista fecha, ¿no? A esta lista vamos a adicionarle, ¿no? Con append, ¿no? Vamos a adicionarle el inicio, ¿no? Un valor de inicio, ¿no? La nueva fecha, ¿no? Y luego a la lista de contagios, append, ¿no? Vamos a adicionarle el valor de contagios, ¿no? Es decir, cuántos contagiados hubo nuevamente ese día. Vamos a ponerle etiquetas, ¿no? Vamos a ponerle etiquetas a para graficar vamos a usar PLT, ¿no? PLT.plot, vamos a plotear. En el eje X va a ser básicamente la lista de fecha y en el eje Y va a ser la lista de contagios. ¿Okay? La lista de contagios. Este va a ser mi eje X y este va a ser mi eje Y. Luego ya voy a poner etiquetas plt.xlabel, ¿no? Mi etiqueta del eje X va a ser la fecha. Mi etiqueta plt.ylabel, mi etiqueta del eje Y va a ser la cantidad de contagios. ¿Okay? Voy a ponerle un título, plt.title, simulación, Perú, y luego plt.show. Con esto ya muestro la gráfica.
Ok, entonces este sería el algoritmo para calcular, a ver cómo nos va con la gráfica. Vamos a ver qué resultado nos sale. Estamos graficando 150 días, ¿no? Bueno, nos sale este valor de la curva hasta aunque 3 del 6. Vamos a ver un minuto. Ah, no, ¿por qué no sale varias veces? Ah, ya, disculpen, ¿no? Es que vamos a detener esto. Estoy graficando cada rato, ¿no? Y está mal, ¿no? Debería graficar ya al final, ¿no? Entonces debería graficar al final. Por eso que me sale cada gráfica, ¿no? Esta gráfica debería estar fuera del for, ¿no? Terminó esto y de ahí empieza el graficado, ¿no? Lo está graficando dentro del for. Ahora sí, vamos a ver. Ahí está, ¿no? Y ahí tenemos la famosa curva o la famosa campana, ¿no? Donde nos sale con los datos que le hemos puesto que el tope, vamos a ver acá, nos sale que el tope va a ser el día, acá lo vemos, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? El tope va a ser el día 9 de junio, ¿no? El 9 de junio va a ser un tope, pero cuando sale un valor bien, bien alto, ¿no? Un valor bien, bien alto, ¿no? Ahora, esto no concuerda con lo que tenemos de estadísticas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algunas analogías, ¿ok? Primero, ¿no? Esta información lo encuentran fácilmente en Internet, ¿no? Estas suposiciones o estas aproximaciones, ¿no? Se dice, o bueno, se comenta, ¿no? Que de 100 personas infectadas, nosotros estamos considerando acá la cantidad total de infectados, ¿no? Pero se dice que de 100 personas infectadas, 80, o sea, un 80% son asintomáticos. Es decir, 80 personas nunca se van a enterar que han tenido la enfermedad. Nunca se van a enterar, ¿ok? Porque no presentan ningún síntoma. De esos 80%, del restante 20%, 15% tienen síntomas leves. ¿Ok? Es decir, 15% no tienen pequeña fiebre, ¿no? Un pequeño malestar, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, tienen síntomas leves, pero no graves, ¿no? O sea, simplemente síntomas leves. Algunas de estas personas simplemente se quedarán en casa o reposarán, ¿no? O sea, es decir, no harán actividades, ¿no? Simplemente estarán en reposo, o algunas harán algunas actividades en su casa, ¿no? Dependiendo. Y algunas de ellas obviamente llamarán, ¿no? A la central telefónica, ¿no? Pero como sabemos que estamos ya cerca al tope, ¿no? O estamos prácticamente en el tope, entonces la atención no se da, ¿no? Si alguno ha tenido una experiencia previa o de conocidos, ¿no? Que han llamado, verán que no, que les dicen quédense en casa, quédense reposando, probablemente tengan una gripe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de este 5% sí tienen síntomas a consideración o síntomas graves, ¿no? Vamos a poner, ¿no? De este 5% tienen síntomas graves, ¿ok? Pero igual, ¿no? De este 5% que sí van a llamar definitivamente, ¿no? Van a llamar al call center, no a todos los atienden, ¿no? Como estamos en un tema ya saturado, entonces no a todos les atienden, y es más, a muchos tienen que ir al hospital y ahí esperar buen tiempo, ¿no? Para que les atiendan, etcétera, ¿no? Entonces, no todos se toman la prueba de acá, ¿no? Entonces, solamente vamos a suponer que la mitad, ¿no? O sea, de este 5%, solamente la mitad, o sea, 2,5% se toma la prueba. ¿Ok? Vamos a asumir que de este 5% que lo necesita, solo la mitad se toma la prueba, 2,5%. Pero a su vez, gran parte, gran porcentaje de de las pruebas que están tomando son las famosas pruebas rápidas, ¿no? Y sabemos que esas pruebas rápidas no tienen una exactitud, ¿no? Como tiene una prueba molecular, ¿no? Entonces estamos haciendo bastantes aproximaciones, ¿no? Entonces vamos a asumir que de esas pruebas 50% es lo correcto y 50% es el margen de error, ¿no? ¿Ok? Entonces, de este 1,2,5%, solo la mitad, es decir, 1,25 es lo correcto, ¿no? Vamos a dar esa aproximación. Como ven, nos estamos alejando bastante, ¿no? Nos estamos alejando bastante, ¿no? 80% nunca se van a enterar. 15% tienen síntomas leves, por lo tanto no son testeados. 5% tienen síntomas graves, pero de estos solamente la mitad se toma la prueba, ¿no? Por el tema de que está saturado y todo eso. Y de esto, por un tema de pruebas rápidas, solo el 50%, es decir, 1,25 es el resultado correcto, ¿no? Y los otros de repente les brinda negativo cuando en realidad es positivo. Entonces vamos a asumir que de todos estos 1,25 es lo correcto. Entonces, vamos acá en contagios. Okay, esta es la cantidad de contagios. Vamos a poner contagios de estadística. Es el valor que
el valor que es lo que deberíamos o lo vemos en televisión, ¿no? Sería igual al valor de contagios multiplicado por 1.25 entre 100. ¿No? Es decir, contagios en estadística es el valor de los contagios multiplicado por 1.25 dividido entre 100. Solamente 1.25%. Y acá vamos a adicionar en esta lista contagios de estadística. ¿Sí? Y ahora sí vamos a graficar estos contagios de estadística. Y vamos a ver cómo nos sale la curva. Miren, bueno, igualito nos salió la campana, pero miren, ahora sí nos sale un valor bien próximo a lo que tenemos, ¿no? Miren, nos sale que el día de vamos acá a ampliar, nos sale igual que el tope es el día, vamos acá, nos sale que el tope es el día 9 de junio y que ese día va a haber 15.942, es decir, un aproximado de 16.000 infectados ese día. ¿Cuánto nos sale el día de ayer o el día antes de ayer? ¿No? Vamos a ver. Vamos a poner acá, más o menos por esta zona. Okay, acá es el 30. El 30 nos sale 7.771 infectados. El 31, 8.429 infectados. Y el primero, 9.276 infectados. O sea, es decir, el 30 nos sale, el 30 nos sale que deberían haber 7.455. Vamos a ver con lo real. El 30, 7.386. Bastante cerca, ¿no? El 31 es 8.805 infectados, ¿no? El 31 es 8.805 infectados. El 31, 8.900, ¿no? 59 infectados según esto, pero acá nos sale 8.800. Bastante cercano, ¿no? Entonces, no es el valor exacto que tenemos, pero sí es un valor bien cercano, ¿no? Entonces, esta sería básicamente la simulación, ¿no? Tal vez algunos ejercicios que podríamos hacer es qué es lo que sucede, ¿no? Si acá al finalizar junio, en este punto, ¿no? Se libera, ¿no? Liberamos la cuarentena, ¿no? O sea, se libera la cuarentena. ¿Qué pasaría, no? Obviamente va a haber un pequeño rebrote, pero no podría subir más, ¿no? O sea, es decir, habría una pequeña campanita así, ¿no? Y luego nuevamente caería. ¿Por qué caería, no? Porque ya, esto es lo que, como repito, esto es lo que vemos, lo que nos muestran, ¿no? Es lo que se testea, ¿no? Pero lo real, según la simulación, voy a volver a poner, ¿ok? Bueno, vamos a cerrar esto. Lo real, según la simulación, acá es contagios nada más, ¿no? Bueno, acá, ¿no? Ya no ponemos contagios estadísticas, sino simplemente contagios. Okay. Lo real es alrededor de 1.2 millones, ¿no? Que ya está viendo, ¿no? Los reales, esta es la cantidad real, asintomáticos, síntomas leves, ¿no? Síntomas graves, ¿no? Es lo real, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo peor de todo, bueno, acá podemos concluir con estos valores podemos concluir dos cosas, ¿no? Lo malo, lo bueno es que la cuarentena verdaderamente ha servido para aplazar, ¿no? Aplazar la curva, ¿no? Porque miren, estamos acá, ¿no? Vamos a hacer una pequeña. ¿Qué pasaría si esto voy a copiar este valor, el valor real? ¿Qué pasaría si no hubiera habido cuarentena, ¿no? Posiblemente la cantidad de exposición se hubiera duplicado. Si la probabilidad se mantiene, ¿no? Pero la cantidad de exposición, o sea, es decir, normalmente ahora interactúas con dos personas, entonces, si no hubiera habido cuarentena, tu exposición hubiera sido a cuatro personas, hubieras interactuado el doble. Entonces, esto se hubiera convertido en 0.26, prácticamente en 0.5, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sucedido si esto hubiera sido el doble? 0.5. Si hubiera sido el doble, ¿no? La curva, como ven, hubiera pasado el pico mucho más antes y el pico hubiera sido prácticamente 3 millones en total, ¿no? De personas contagiadas, ¿no? Y ya lo hubiéramos pasado, no hubiéramos llegado en abril al pico, pero de ahí hubiera empezado el descenso, ¿no? ¿Por qué empieza el descenso, no? Eso también es otro punto que lo podemos analizar, ¿no? ¿Por qué empieza el descenso? Porque ya no hay más personas que se puedan contagiar. Es decir, la cantidad, ya estamos contagiándonos prácticamente todos y por lo tanto
empieza a descender, ¿ok? Es algo malo, ¿no? Algo malo porque al final lo que nos dicen los números es que posiblemente nos contagiemos todos, o, o la gran mayoría, ¿no? Pero lo bueno es que también todos vamos a estar vacunados, ¿no? Indirectamente nos estamos vacunando. Lo malo, obviamente, es las personas que fallecen, ¿no? Eso es lo malo de todo este tema. Algo también hay que tener en cuenta es que, miren, por más que sea, lleguemos acá, vamos a volver al valor real para ya terminar. Este es el valor real. Vamos a volver al valor real o con los datos más próximos que tenemos. ¿Ok? Miren, si bien la curva finaliza, ¿no? Estamos acá. Miren, en agosto vamos a ponerle un poco más de días. Vamos a ponerle 300 días. ¿Ok? El doble. Ya está, ¿no? Entonces, ya prácticamente en el 2021, ¿no? Si esto continúa, ¿no? En el 2021, entonces tenemos, bueno, llega a un valor de 7.000 personas que no se han contagiado, ¿no? El diciembre, ¿no? 7.000 personas que no se habrán contagiado eh, en diciembre, ¿no? En noviembre, 20.000 personas que no se habrán contagiado, ¿no? ¿No? 17.000 y así, ¿no? Entonces tenemos buena cantidad de personas que no se van a contagiar según los cálculos simplemente porque ya tanto contagio hay, ya tanta inmunidad hay, que ya estadísticamente no te puedes contagiar, ¿no? Bueno, salen esos resultados. Ok, está para analizar, está para que ustedes lo repliquen, ¿no? Saquen sus conclusiones. Simplemente lo hacemos esto con temas educativos, de ver, ¿no? Temas didácticos, ¿no? De más o menos, ¿no? No, eso no quiere decir que sea la verdad al 100%, ¿no? El- pero más o menos nos da una idea, ¿no? De cómo podemos simular usando herramientas como el Python, ¿no? Y, y cómo manejar este tipo de modelos matemáticos. ¿Ok? Muchas gracias por su atención y nos quedamos ahí.